Nacida en la ciudad de Jalapa, Veracruz, nuestra invitada de hoy ha incursionado en el teatro, el cine, la televisión y la dramaturgia. Estudió arte dramático en la Universidad Veracruzana y posteriormente con los maestros Luis Rábago, Raúl Quintanilla, José Caballero y Ludwig Margules. Ha desarrollado una destacada trayectoria en teatro en donde ha participado en montajes como Don Juan de Molière, dirigida por Ludwig Margules, Fresas en invierno, bajo la dirección de Raúl Quintanilla, Incendios, dirigido por Hugo Arrevillaga, La pequeña habitación al final de la escalera, de Mauricio García Lozano, y La voz humana, bajo la dirección de Antonio Castro, entre muchos otros. En la televisión ha participado en diversas telenovelas, series y programas de distintos géneros. En cine ha participado en películas como Demasiado amor, de Ernesto Rimoj, Depositarios, de Rodrigo Ordóñez, Abel, de Diego Luna, Colosio el asesinato, de Carlos Volado, Tercera llamada, de Francisco Franco, y La guerra, de Manuela Jacobic, de Diana Cardoso, por mencionar algunas. Su destacada trayectoria ha sido reconocida con el Premio a la Mejor Actuación Juvenil Femenina y el Premio a Mejor Actriz de la Asociación Mexicana de Críticos de Teatro, el Premio Mayagüel del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, entre otros reconocimientos. En TAP tenemos el privilegio de presentarles a Karina Gidi. Queridísima Karina Gidi, hola. Andábamos detrás de ti desde hace 3 temporadas. Ya nos encontramos. Finalmente la 4ª, ¿no? Gracias. Bienvenida Muchas gracias. Al Taller de Actores Profesionales. Gracias, Oscar. Y bueno, esperemos que te la pases muy bien, que te sientas muy a gusto. Esta es tu casa. Gracias. Eres originaria de Veracruz y bueno, naciste y creciste por allá. ¿Crees que de alguna manera esto determinó a que te dedicaras a la actuación? Pues lo que sí determinó que me dedicara a la actuación fue que mi hermana mayor era actriz. Yo nací en Jalapa y ahí viví hasta los 18, casi 19. Llegué aquí al DF a un mes de cumplir 19. Y sí fui muy expuesta a muchas obras de teatro, a muchas expresiones artísticas en mi niñez. A eso sí se lo puedo atribuir. ¿Tienes perfectamente identificado ese momento, Karina, cuando dijiste quiero ser actriz o quiero actuar? Pues sí, porque fue cuando estuve a punto de irme a estudiar letras. ¿Qué edad tenías? A Puebla. Tenía 18. Acababa de terminar la prepa y era el verano en el que yo ya había hecho examen de admisión para irme a la UDLA y estaba así con un pie en el autobús para ir a Puebla a estudiar letras y algo sentí que no estaba bien y que eso otro que había tomado como un espacio de comodidad, de libertad, de juego, se había vuelto más entrañable para mí de lo que yo calculé y que quizás debería dedicarme a eso. ¿Te acuerdas el primer montaje que viste en tu vida de teatro? ¿O el primero que te haya impresionado? Era una versión musical de Marat Sade. No sé, fíjate, me mandas a... Tendría que hacer esa investigación porque era una puesta en escena que me alucinó, porque además la vi muchas veces. Estoy segura que no era para niños. Hombre, pero... texto no estoy seguro yo tampoco que era para niños, pero ¿no? Yo la vi muchas veces y luego me acuerdo que hice con mis amigos de la cuadra, con mis amigos de la colonia, una especie de versión infantil de Marat Sade musical. Qué ganas de ver eso, caray. Ay, sí, ¿verdad? Yo también quisiera volverlo a ver. Y después, bueno, ¿quiénes consideras tus maestros entrañables en ese momento? ¿Tuviste algún guía, algún tutor, tus padres mismos, no? Mis maestros en ese entonces fueron Jorge Castillo. Él fue mi primer maestro. Todavía ahora creo que sigue dando clases en Jalapa. Con él estudié en este taller de actuación que daban en un lugar que se llama La Caja, que es un foro que pertenece a la Universidad Veracruzana, según recuerdo. Y tuve a mi primer director, que se llama Roberto Benítez, con quien monté mis primeros
trabajos así. No podría decir que son profesionales, aunque llegue a cobrar por dar función, pero sí eran montajes, eran 2 cuentos de Juan Rulfo, Talpa y Un pedazo de noche. Y fue un proceso muy interesante para mí. ¿Recuerdas la primera función del primer montaje? Recuerdo la primera... Uy, Oscar, ¿qué estás haciéndome? Sí, la recuerdo, sí la recuerdo. Recuerdo estar muy nerviosa y estar muy emocionada al mismo tiempo. Recuerdo la temperatura que tenía como en el cuerpo y la sensación del contacto con el público cuando al final llegó el aplauso. Sí, ahora me rebasaba por mucho, ¿no? Yo no tenía mucha idea de lo que estaba haciendo, pero era una sensación muy grande y muy conmovedora. Y también eran textos muy profundos para una chamaca de 18, supongo yo, porque Un pedazo de noche y Talpa contaban historias bastante fuertes. Entonces, pues yo las abracé lo mejor que pude con las herramientas que tenía entonces. Uh-huh. Y con respecto a mis papás, pues mi mamá pensaba desde el principio que sí. Mi papá tenía los temores naturales de pues un papá preocupado por el futuro de su hija profesional. Claro, decir a dónde va a ir a parar, qué va a ir a hacer, de qué va a vivir, con quién se va a relacionar, ¿no? Vaya, entonces ya no tomas ese autobús que te iba a llevar a Puebla a estudiar filosofía. ¿Y qué sucede entonces? Entonces vengo a México con intenciones de estudiar en el CUT. Pero cuando llego, las inscripciones estaban cerradas. Entonces busco en una escuela que ya no existe, que se llamaba el NET, Núcleo de Estudios Teatrales. Y ahí tomo un primer curso con Luis Rábago, que entonces daba clases. No tiene él una trayectoria como maestro en realidad, más que como actor de muchos años. Tomé clases con él y después tomé clases ahí mismo en el NET con Raúl Quintanilla. Y después me fui al Foro, donde estudié con José Caballero y con Ludwig Margules, a quien considero, no porque no haya aprendido mucho de los otros maestros, claro, pero a él lo considero mi papá artísticamente hablando. ¿Por qué, Karina? ¿Por qué Ludwig Margules fue tan importante para ti? Pues porque me explotó la cabeza con él, porque entendí cosas más allá de la razón con él. Yo siento que yo entendí una cosa con él que a algunas personas les costaba trabajo, y es que cuando él te hacía una crítica o te hacía una observación, si tú te defendías y empezabas a justificarte, entonces haz de cuenta que instantáneamente te perdía todo el respeto y te crucificaba. Si tu error era mínimo, si tu error era es que si tienes sed, ¿por qué no llegaste primero por el agua? Entonces tu reacción resulta poco natural y orgánica. Y entonces tú, en vez de decir, chin, es cierto, y lo piensas y lo meditas y lo reacomodas en tu cabeza, empiezas a decir, es que me estorbaba el mueble, te aniquilaba. O sea, en ese momento él perdía la cabeza y te perdía todo el respeto a ti. O sea, a mucha gente le pasaba eso. ¿En algún momento dudaste de la decisión que habías tomado de dedicarte a la actuación por completo? No. ¿Nunca? No. En algún momento, bueno, y ahora otra vez, me sentí cansada, al mero principio, porque además, estando muy apegada con mi familia, cada fin de semana quería viajar a Jalapa. Entonces agarraba mi bochito y agarraba carretera. Entonces cada fin de semana me iba y regresaba y estaba muy cansado eso. Y me sentía culpable de haberme ido del nido y me sentía asustada también de decepcionarlos y etcétera, ¿no? ¿Qué importancia le das a toda la formación académica que viviste? Muy mucha. Sí, porque hay cosas que me han dicho mis maestros que aún tengo presentes, pero no creo, no solamente, o sea, me parece que por un lado está la formación académica, pero también han estado los otros maestros que nunca me han dado clase directamente, pero que me han enseñado, compañeras actrices, por ejemplo, ¿no? Actrices mayores que yo, que solamente de verlas trabajar, dan clases también. Entonces, toda esa otra experiencia que se tiene fuera del salón de clases, que también es un proceso de aprendizaje, no lo desdeño para nada porque ha ido enriqueciendo lo que ahora es
mi cocina, ¿no? La forma en que yo trabajo, que abordo o que quiero abordar los personajes, las historias. En ese entonces tenías modelos a seguir, actrices favoritas. Un poco más grandes que yo estaba Laura Almela, estaba Lisa Owen, que recuerdo muy claramente. Y un poquito más grandes estaba Julieta Gurrola, estaba, bueno, no me sé las edades, ¿qué importa? Estaba Angelina Peláez, Margarita Sanz, Luisa Huertas. Actrices que en varios momentos, todas ellas, les vi cosas impresionantes, ¿no? Recuerdo un montaje que vi de Señora Klein. Ahí fue donde yo dije, yo con ese señor tengo que hablar. Y me acuerdo que un día, saliendo de un ejercicio que me había salido bien en la escuela, salí muy envalentonada y vi a Ludwig pasar a Margules. Entonces me le acerqué y le dije, yo vine aquí a estudiar con usted. Entonces me dice, pues habla con tu maestro porque no quiero ser tachado de ser una robalumnos. Rememorando todo esto, Karina, ¿tendrías algún consejo que quisieras compartir con alguna jovencita o algún jovencito que nos esté viendo en este momento en televisión, que tenga el deseo de incursionar en la actuación? El primero sería que revise si no puede hacer otra cosa. Si la respuesta es definitivamente no puedo hacer otra cosa, entonces son muchos consejos, porque le desearía a ese joven actor lo mismo que me deseo a mí en cada proyecto, que es pues una sensibilidad refinada, una concentración de acero, un cuerpo habilitado, compañeros inteligentes, arrojo para cometer errores. ¿Qué más? Una confianza en la intuición, una intuición poderosa, una creatividad vibrante y la certeza de que no hay nadie como cada uno de ellos, que son absolutamente únicos, porque así el tiempo que pasas imitando o el tiempo que pasas queriendo ser como alguien más se hace más breve y entonces empiezas a ser quien tú tienes que ser, quien te toca ser, a poder escuchar y ser congruente con el creador que hay en ti, porque ya no concebimos al actor como plastilina que mientras más maleable está más chida y así. El actor es creador, ya nos vemos a nosotros mismos como creadores, no solamente como bestias emotivas capaces de obedecer las ideas del director, ¿no? Yo para eso soy muy tramposa, Oscar. Hago siempre sentir al director como que por supuesto que él es el que manda, pero soy re tramposa porque me vuelvo, aunque a lo mejor no se lo diga con palabras, me vuelvo su cómplice. Entonces de alguna manera me siento dueña de todo. Qué vergüenza. No. Me está cayendo el 20 ahorita, pero sí es un poco eso. Y entonces cabe la desobediencia porque es creativa, porque es creatividad. Claro. Cabe el famoso que te dicen en la escuela, no me lo platiques, hazlo. Se tiene que volver la Biblia para uno, ¿no? Esto es lo que tengo para ofrecerte. Pero primero hay que ser cómplice del director, como tú dices. Cómplices. Y a partir de eso, hacer todo lo que nos estás diciendo. Totalmente, porque el director tiene que ver a 14 o a 5 o a 8 y además tus pláticas con el escenógrafo, escenógrafa, vestuarista, etcétera, ¿no? Iluminador, los técnicos, tiene muchas tareas. Tú tienes una o dos. Entonces hay que esponjar esa tarea. Bueno, vamos a seguir platicando contigo porque nos queda mucho por hablar, ¿no? Entonces vamos a darle la vuelta y vamos a platicar sobre tu vida profesional ya. ¿Tienes claras cuáles fueron las enseñanzas más importantes aprendidas del maestro Ludwig Margulis? Sí, son varias. Bueno, un poco lo que te decía hace rato de no pujar la emoción, que él tenía un olfato para detectar las emociones superficiales, las emociones baratas, como él las calificaba, ¿no?
y que entonces había que tratar de ir siempre un poquito más allá, un poquito más allá. Eso para una actriz joven que además quiere sentir en la piel es muy difícil de entender, porque al primer brote de emoción en el cuerpo, tú sientes que ya lograste algo, que ya llegaste a algo, ¿no? Se siente como una satisfacción muy especial de que conseguiste generar una emoción, una emotividad. Y en realidad eso para él no era nada. O sea, era apenas el inicio de algo que a lo mejor algún día puede convertirse en una emoción sofisticada que conmueva al espectador, ¿no? Es verdad que en un montaje de Strindberg él te dijo que los actores no deben de llorar y que tiene que ver precisamente con lo que estás diciendo. La frase que usó es, el actor no debe llorar. El actor debe sentir inmensas ganas de llorar, pero si llora, sus lágrimas deben saber a sangre. ¿Qué es lo que está diciendo con esto? No está diciendo él que las personas no lloren. Él está diciendo que lo que vale la pena ver en escena es una lágrima que cuesta sangre que salga. Es decir, no es la emoción superficial que vemos, pues no quiero decir dónde la vemos, pero la vemos por allí. Por todos lados. Por todos lados, ¿no? Que es esto con lo que yo me sentía satisfecha a mis inicios, ¿no? Que era decir, ay, es que me súper emocioné. Sí, te súper emocionaste, pero tu emoción es de este tamaño y la puede sentir cualquiera y no está en realidad comunicando nada y no hay, ¿no? Un proceso más complejo, más interesante detrás. Que eso es lo que hace esa complejidad que redondea el personaje, que redondea la emoción, es en donde hay muchas más oportunidades de que el público se conecte contigo. Y de eso se trata nuestro trabajo, ¿no? O sea, de hacer esa conexión, de establecer esa conexión para modificarnos mutuamente. Entonces eso lo aprendí con Ludwig. Y bueno, a lo que nos lleva ahora, que es Incendios. Podemos platicar de un programa completo de esta obra de teatro, ¿estás de acuerdo? Sí. Creemos que todos quienes la hemos visto hemos sido unos afortunados, ¿no? Y creo que es un montaje que va a ser recordado y celebrado por muchos, muchos años más, ¿no? En la historia de la escena teatral mexicana. ¿Cómo llega Incendios? ¿Cómo abordar un personaje con esta complejidad? Sería bueno también platicar un poco sobre el reto, ¿no? De interpretar este personaje en particular. Incendios me lo ofrece Hugo Arrevillaga. Cuando Hugo me la ofreció, me dijo, esta obra se ha hecho en otros países y se ha hecho con 2 o 3 actrices en el personaje de Nahual, que es el que te estoy ofreciendo. Porque empieza con Nahual a los 15, luego con Nahual a los 40 y luego con Nahual a los 60, 64. Yo quiero, me dijo, que hagas Nahual a los 40, todavía no tenía yo esa edad, y la Nahual a los 60, y llamar a una chavita que haga Nahual a los 15. Entonces, vuelvo a leer el texto y le digo, ¿por qué no? Estoy tan distante de los 15 como de los 60, ¿por qué no me dejas contar toda la historia en un solo cuerpo? Con el desafío tú lo buscaste. O el desafío extra, porque ya el desafío ya estaba de todas maneras en las otras 2, ¿no? En la Nahual de 40 y de... Pero claro, Te lo complicaste le aumenté un 50%. Le eché peligro, pues. Pero esa es otra enseñanza del Ludwig. Que diga Freud, compañera, ¿eh? Pero es que esa es otra enseñanza del gordo, que es más en ello riesgo. Muy bonito que te lo sepas, muy bonito que lo tengas todo muy estudiado, muy bonito que sepas el contexto histórico y sepas dónde nació el dramaturgo y dónde fue el primer riesgo. El peligro, si no, no hay forma de ser un actor emocionante, ¿no? Ser un actor que... En fin, pero hablábamos de Incendios. Entonces, le dije, déjame contar toda la historia, pedirle al público su permiso de que me crean todas esas edades, ¿no? De que vayan conmigo en ese camino. Y él dijo, va. Y entonces empezamos a trabajar y conforme fue avanzando el proceso de montaje, yo fui dimensionando eso y aterrándome, porque era algo que me rebasaba por mucho, me sentía muy, muy, muy rebasada. Era un riesgo por todos lados, ¿no crees? Por todos lados. Nos da la impresión también, Karina, que finalmente yo creo que todo este camino del cual hemos estado platicando hasta ahora, conlleva a esa hora, podría ser, todo lo aprendido, todos los recursos, todos los instrumentos que tienes como actriz.
Son varias cosas en lo profesional y en lo personal también. Yo soy madre de 2 princesitas. No hubiera podido entender ni medianamente a náhuatl si no hubiera sido madre ya. Y actoralmente tengo muy claro que yo no hubiera podido hacer Incendios si no hubiera hecho antes La Casa Suspendida, dirigida por Raúl Quintanilla. Ahí fue un momento en que yo descubrí una especie como de do de pecho emocional, como el equivalente a esas demandas de los cantantes de ópera en el actor. Es un volumen emocional que yo no sabía que existía y que yo no sabía cómo se manejaba. Lo descubrí ahí. ¿Que te demandaba, perdón, la misma obra o la dirección del maestro Quintanilla? Bueno, ambas. Sí, yo pienso que mi disposición de ir a explorar, que eso muy claramente sentía yo esa confianza con Quintanilla de hacerlo, esa libertad de hacerlo, de arrojarme y explorar. Sabía que caía en manos conocedoras, ¿no? Uh-huh. Y aprendí mucho de ahí. No hubiera podido hacer Incendios si no hubiera pasado por esa obra antes. Vamos a cambiar un poco de canal, querida, porque si no nos podemos quedar aquí. Te lo advertí, varios programas dedicados a este montaje que en lo personal, y lo sabes, ¿no? Me gusta muchísimo. Gracias. ¿Cómo fue tu primer encuentro con el cine y cómo te enfrentaste al lenguaje cinematográfico? Fue con una película que se llama Demasiado Amor, basada en la novela de Sara Sefcovic, que dirigió Rimoch en el 2000, me parece que fue. Pues fue un intensivo de actuación para cine, porque mi personaje era la protagonista, eran como 160 secuencias y el mío estaba en 148, haz de cuenta, era una barbaridad. Entonces ya al final yo ya preguntaba, ¿qué lente traes? Entonces, ¿de dónde a dónde estoy? Y cosas así. Pero aprendes rápido. Sí, uh-huh. Santos desastres, Batman, porque yo creía que estaban ya en el close-up y estaban en full shot, y entonces era ya todo un desastre, todo mal. Pues me tomó mi tiempo, ¿no? Fueron 7 semanas que yo las tomé como eso, como curso intensivo de... Era la primera vez que yo tenía que generar un estado de ánimo teniendo a una señorita jalándome el pelo aquí, a 2 con los, ya sabes, ¿cómo se llaman? Asistentes de iluminación, podemos decir. Asistentes de iluminación, pero esta vez pensando en el aparato, los paraflex o como les llamen, más la cámara al alcance de mi mano, más la claqueta, más el boom, más. Pero tú no te preocupes, se nos va el güero, pero tú tranquila, concéntrate. ¿Qué lugar tiene en tu proceso como actriz, en tu carrera como actriz, haber participado en Abel, dirigida por Diego Luna? Fui elegida para acompañar a Diego en su debut como director, y eso pues también fue una cosa emocionante para mí, porque le puedo haber hablado a cualquier actriz, ¿no? Trabajar con Cris, con los niños, que también fue una cosa muy hermosa. ¿Cómo es Diego como director? Como es actor, como tiene una carrera como actor, pues entonces sabe qué cosas pedirte y luego te la complica muchísimo. Me acuerdo de una vez que estábamos sentados, Chema y yo, oyéndolo a él, explicándonos de una escena en ensayos, todavía no empezábamos a filmar, ¿no? Nos echó un choro como de 40 minutos y nada más lo oíamos. Se veía pues que tenía esta avidez por transmitirnos una idea y todavía no tenía todo el know-how que adquirió en 3 minutos, ¿no? Uh-huh. Para transmitirlo. Y entonces el Chema, que es un pelado, le dice, está bien, gordo, entonces ¿nos quieres triste o contentos? También participaste en una cinta muy, muy particular titulada Colosio. Uh-huh. Y era curioso porque se planteaba una ficción a partir de hechos reales, sí, que conlleva a una teoría de conspiración, ¿no? Supongo que la atmósfera de trabajo con ese elenco también importante y con la dirección de Carlos Volado, ¿no? Pues pudo haber sido una experiencia un tanto relevante para ti. Sí, a mí cuando me invitó Carlos a hacer el personaje, me hizo de pronto un par de aclaraciones como de que era muy chiquito, pero
pero que antes, lo que podía decir en su favor era que antes era hombre y lo volvieron mujer para que yo pudiera participar. Sí, fue importante para mí participar en esa película solamente para decir que participé, que estuve allí, que... Como decía Gabriel Byrne, ¿no? Para estar en el póster de esa película. Exactamente, ¿no? Para decir, yo puse un granito de arena para que se contara esa historia, ¿no? Vamos a terminar este bloque, Karina, en una nota muy, muy agradable y muy divertida, porque es una película muy especial para ti que se llama Tercera Llamada, dirigida por Francisco Franco. Independientemente que es una comedia muy inteligente, es algo cercano, porque se retrata el universo de quienes hacen teatro, ¿no? Y sí. Es una película también coral, podemos decir así. Totalmente, sí, totalmente. Y además, qué coro. El cast de esa película. ¿Dónde hicieron ese casting, por ejemplo? Es inmenso, sí, es impresionante. Sí. Pues esa fue una experiencia maravillosa. Fue muy cansada porque Francisco Franco, el director, es súper perfeccionista y quiere 18 tomas de un lado y 18 tomas del otro y 18 pick-ups y 18 así. Entonces estábamos, Mauricio García Lozano, que era creo que su primer película, cuando íbamos en la 7ª toma de una escena de pleito entre él y yo, decía, ¿otra vez? ¿De verdad? ¿En serio? ¿Otra vez? Entonces, oía a Fran decir, bien, otra vez. Y entonces ya estaba así exhausto. Pero ya la vi aquí y la vi en Guadalajara. Y es tan divertida y tan entrañable. Y es muy bonito para quienes hacemos teatro, ver el homenaje que se le hace al amor por el teatro y de una manera además tan ligera y tan divertida. Obviamente te identificas con alguna de las historias que se suceden en esa película, en algún momento de tu vida, ¿no? Pues, con las situaciones. Yo pienso que hay como que uno se separa en cada uno de los miembros de la compañía, ¿no? Tienes tu momento intenso, claro, tu momento hippie, tu momento profundo, tu momento vanidoso, tu momento ridículo. Estamos todos reflejados allí. Sí. Y cómo también, que eso es tremendo, la forma en que puede complicarte el trabajo actoral en teatro, sobre todo, el balance con la vida personal, familiar, como eso también está reflejado en mi personaje quizás sobre todo, pero también en otros, ¿no? Y bien, después de este breve corte comercial, continuamos aquí en el taller de actores profesionales con Karina Gidi. Bueno, querida Karina, esta pregunta te la quiero hacer desde hace tiempo. A lo largo de tu carrera y de tu experiencia, seguramente te has topado con distintos métodos de actuación. Yo te quiero preguntar ¿cuál es el tuyo? ¿Cómo has logrado equilibrar la intuición con la técnica? Creo que tengo muchos años de ser actriz, ¿no? Entonces tengo una... pues, ¿cómo llamarla? Como una pequeña brújula que me puede indicar que la intuición está por buen camino. Pero me ha pasado, por ejemplo, cuando tengo un texto nuevo en las manos que me asusta, y es el susto lo que me hace aceptarlo. Entonces, como que la intuición trabaja también de maneras muy extrañas. Yo siento que busco una manera de trabajar que involucre tanto el cuerpo, las sensaciones físicas, como el pensamiento de los personajes. No te podría decir que eso es Stanislavski o Strasberg o Meissner o Uta Hagen o Jodorowsky o... Karina Gidi. Pues es que creo, por lo que te decía hace rato, que uno tiene que encontrar su propia manera de hacer las cosas, porque además no siempre son las mismas condiciones, no siempre los directores empiezan por el mismo lugar, no siempre los textos demandan lo mismo de ti, no siempre tienes el mismo tiempo ni el mismo compañero, y hay que resolver de todas formas, ¿no? ¿Interpretar un personaje es convertirse en otra persona o es ser uno mismo de otra manera? Es habitar otra persona. ¿Quién eres? Habitar otra persona. Para mí la actuación es una forma de pensar. O sea,
cuando tú miras al personaje, lo observas, lo analizas, lo estudias para conocerlo, ¿no? Para conocerlo necesitas mirarlo a él. Pero tú miras lo que mira el personaje, cómo mira el personaje, para habitarlo. Entonces, para poder mirar cómo mira el personaje, tienes que pensar como él. No me refiero a la razón, a lo racional, sino pensar como una manera de pararse frente al mundo. No es lo mismo Gracia, que es mi personaje en La pequeña habitación al final de la escalera, una mujer de 28, 30 años, que creció aprincesada, que sabe comportarse en cualquier situación, que es dulce y bla, 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 que Nahual, que es una mujer que crece en el Líbano, en medio de la guerra, que no pueden pensar el mundo de la misma manera. Eso es para mí habitar el personaje. ¿Qué sucede cuando te topas personajes cuyo bagaje vivencial no cuentas con él? Como Incendios. Ahí tiene que entrar al quite la imaginación. Y también la capacidad para agrandar emociones que sí conocemos. Es decir, ¿tú has tenido ganas de matar a alguien alguna vez? Yo también. Bueno, no sé si tú. Sí. Chin. Luego te digo quién. Me dejaste sola, vas a ver. No. No sé tú, Karina, nombres? la verdad. Yo no soy de esa clase de persona. Bueno, esos momentos o esas pequeñas mezclas de cosas, no necesitas vivirlo todo para poder interpretarlo todo, pero si eres una persona medianamente capaz de experimentar la vida en todos sus aspectos, la vida como te tocó, no ir a exponerte, no ir a buscar... Como te tocó, nada donde más. no es como te tocó, Y cierta viviéndola curiosidad plenamente. también, ¿no? Por supuesto, cierto interés, además, en observar, porque todo está allí, afuera, en la calle, en el metro, en tu propia familia, en tu historia, en el país que fuiste a visitar, toda la información que necesitas. Agregar está allí, afuera, en la calle. De acuerdo a lo que me estás diciendo, ha habido sensaciones o emociones que solamente has experimentado a través de la piel de un personaje. Solamente. ¿Cuáles han sido las más grandes y por qué? Uy, pues el momento en que... Ay, chales, ya me voy a conmover. El momento en que el personaje de Josafat le dice a Victoria en la casa suspendida, ya no podemos estar juntos porque yo vendí la casa. Ahí se le abre un piso al personaje que solo he podido imaginármelo. O cuando en las primeras secuencias, en las primeras escenas de Incendios, ella tiene que despedirse siendo adolescente tanto de su... Ay, qué vergüenza. Ya hemos llorado aquí, no te preocupes, ¿Sí? en otras ocasiones. Pues qué malas ideas tienen, la verdad. Tan mal gusto. Tiene que despedirse de su amado y de su bebé. Esas emociones, pues, digo, puedo pensar... Mi segunda hija nació muy prematura, estuvo mucho tiempo hospitalizada, por ejemplo, ¿no? Es la etapa de mi vida más difícil y más preocupante y dolorosa. Bueno, me acuerdo cómo se sentía eso y lo mando a que el temor se hubiera vuelto realidad, ¿no? A que mi bebita no se hubiera logrado, no hubiera podido vivir, ¿no? Con la sensación que tiene Nahual de que la separan de su bebé y ella dice, siempre estaré incompleta porque él salió de mi vida y nunca volveré a ver su cuerpo frente a mí. Bueno, el abuso físico, ¿no? También, es decir, todo lo que necesitas agrandar, lo agrandas, porque no puedes, porque entonces estaría uno loco, no puedes, yo no puedo, más bien, agarrarme es decir, a la mitad de Incendios no puedo pensar en mi hija, a la mitad de Incendios no puedo pensar en mi madre, no puedo pensar a mí esas cosas no me sirven, a mí esas cosas me vuelven loca. Mis estímulos vienen de la ficción, pero las sensaciones físicas, con lo que construyo mucho de lo que hago, a veces construyo la sensación física antes que la imagen.
Esas sí las puedo tomar de mis propias vivencias, porque el cuerpo tiene su memoria. De eso te quiero preguntar, ¿qué tan importante es el cuerpo para ti, la corporalidad? Bueno, eso ha ido creciendo en importancia conforme ha pasado el tiempo para mí, conforme he crecido como actriz, conforme ha pasado el tiempo, cada vez tiene más importancia involucrar el cuerpo. Porque todo rebota en las palabras. Para mí son como la bolita del pinball, que la lanzas, ya sabes, le pegas así de los costados y lanza la bolita y quién sabe qué va tocando y encendiendo luces y haciendo ruiditos adentro. Igual, la palabra entra y entonces empieza a mover todo eso, y todo eso es materia útil, todo eso es herramienta. Karina, ¿cómo puedes explicar, o para ti, qué es esa confrontación que tienes como actriz con el público en la escena? Como un puente, como abrir una puerta. Para mí, yo siento que corro el peligro, Oscar, te lo digo como amiga, corro el peligro de volverme performancera un día de estos. Me voy a desbarrancar un día y voy a empezar a hacer puras marihuanadas. Yo no sé qué me está pasando, porque yo ya no pienso en mi carrera como una serie de personajes construidos. Yo no lo pienso así, ni siquiera lo pienso como historias por contar, sino como experiencias con el público, como contactos con el público. Para mí puede pasar cualquier cosa, menos que no haya un contacto con el público que nos modifique a ambos, al público y a mí. Cualquier cosa, pero tiene que sucederse. Sí, bueno, idealmente algo que roce la belleza de alguna forma, ¿no? ¿Es fácil para ti desprenderte de un personaje? ¿Es fácil o difícil? Después de que sales de un foro, después de una función de teatro, de un llamado de cine. Es fácil desprenderme del personaje, pero me he dado cuenta de eso y ya me he dado permiso de sentirlo. Con Incendios me doy cuenta que lo que es difícil es desprenderme de las sensaciones físicas, porque como cada vez involucro más el cuerpo, no es una emoción que vaya del cuello para arriba o que sea solamente construida como a través de la razón. No, involucra todo. Entonces, y como el personaje y yo, lo que seguro compartimos es el cuerpo. Y todas las emociones pasan a través de mí. Entonces me doy cuenta, y por eso es que ya también creo que hay que parar Incendios. Que me cuesta trabajo, nos cuesta trabajo, saliendo de allí, respirar para que esas emociones que estuvieron allí, esas emociones, pensamientos, sensaciones físicas, nos abandonen, ¿no? No es el personaje, no es que yo diga, estaré en Líbano, estoy confundido, ¿no? Nada de eso. No, eso sí estamos un poco cucu, ¿no? Eso no es el personaje. Es la sensación. Sí. Que hay que sacarla de allí, porque hay que cerrar válvulas, porque hay que salir a saludar al público como una persona decente, no salir a ponerse a llorar con el que llora contigo, no salir a buscar cariño en el lugar equivocado, no salir a... ¿Me entiendes? Mendigar que alguien cierre la válvula por ti. Hay un común denominador en tu trabajo que es el reconocimiento, ¿no? Y ese de haber logrado hacer algo muy bien, ¿no? Que te cuesta trabajo elegir el siguiente proyecto. Eres de las actrices que piensa mucho qué es lo que viene. Pues también ahí creo que trato de ser fiel a lo que voy necesitando. Cuando me llamaron para hacer La Voz Humana, volví a leer el texto y hablé con Tony Castro y le dije, que es el director, y le dije, me siento más preparada para suplir a Osvaldo Benavides en las obras completas de William Shakespeare. Que hubieras estado sensacional. Que para entrar a hacer La Voz Humana. Ahorita, por ejemplo, suplico, entrar en una etapa tonta, frívola, ridícula, donde ya no tenga que usar el músculo que administra el dolor. Estoy un poco hasta acá. Sinceramente, no quiero sonar ingrata con el público increíble que ha ido a ver Incendios y que sabe que me entrego lo mejor que puedo en cada función. Pero la persona que soy siente que es el equivalente a ir al gimnasio y solo trabajar el bíceps derecho y tener ya un bíceps de este tamaño y el resto del cuerpo está un poco abandonado. Yo soy muy simple también, muy burris, muy ligera y me gusta también explorar eso, y creo que también a través del humor y a través de la ligereza se puede llegar
al corazón del público. Entonces espero que se me hagan los planes que tengo y poder irme por ahí un poquito. Amigos, después de este breve corte comercial, continuamos aquí en el Taller de Actores Profesionales con nuestra invitada Karina Yedi. Karina Yedi, ¿cuál es la función del arte? Abrir puertas en el corazón de la gente. Modificar a la gente en su manera de mirar su pasado, su presente. Estudiar las relaciones de las personas con otras personas y de las personas consigo mismas y embellecerlo todo. ¿Qué te ha sucedido como actriz el ser madre de 2 niñas? Pues ahorita porque traigo mucho corrector, pero si no la respuesta estaría más que evidente. A la vista. Pues es lindo tener tantas pasiones y tanto amor, ¿no? Nada más que hay que priorizar y hay que balancear y hay que tener tiempo para todo eso, y es una tarea cansada, pesada. ¿Crees que has logrado equilibrar tu carrera como actriz con tu familia? Pues creo que en ese camino estoy. En todo caso, no dejo de tener las antenas levantadas para eso, para ser una mamá muy cercana, muy conocedora de mis hijas, muy presente, y para seguir creciendo como actriz y al mismo tiempo de pronto ir al cine como persona civil, normal. Sin ver los Crocs o sin ver solamente los pitufos y enredados. Exactamente. Y cosas para adultos. Es indiscutible el éxito que has logrado, Karina, ¿no? Y lo hemos presenciado todos a lo largo de este tiempo, de estos años. ¿A qué le atribuyes tal éxito, tales logros? ¿Por qué? Yo creo que que trabajo mucho. Sí creo que trabajo mucho y que tengo la capacidad de conectar con el público. Eso es lo único a lo que se lo puedo atribuir. Como que hay algo allí que me permite establecer un lazo con el público, llegar al público. ¿Ese reconocimiento fue hace muchos años? Pues mira, creo que ha habido momentos como que han catapultado ese reconocimiento y esa sensación de privilegio que siento, ¿no? Pero yo siempre me he sentido muy valorada, desde estudiante me he sentido valorada. El problema o la gracia es que se me olvida. Y entonces no creo ni confío que la siguiente vez se vaya a repetir. Y entonces vuelvo a trabajar muchísimo y vuelvo a esforzarme por lograr esa conexión otra vez. ¿Qué es lo que te motiva a que todos los días quieras seguir actuando? Hoy no quiero actuar, por ejemplo. Ahí tienes. Que digas, hoy qué ganas tengo de verdad. Pues es que es un camino que no se agota, porque que eso es algo que también falta en la lista de qué cosas le sugeriría yo a los que comienzan, que tengan un verdadero interés por la raza humana. Porque esa va a ser también la vía más corta para trascender el ego y poder empezar a trabajar en pro de la historia y en pro de transmitir un mensaje, de expresar algo con el público. Es ese deseo que no se agota lo que hace que quiera otra vez hacerlo. Y ya empiezo a ver el final de una temporada y ya estoy pensando como para dónde habría que moverse, como qué habría que hacer ahora. ¿Tienes perfectamente identificado qué es lo que te atrae de un personaje? Si veo que hay algo en el personaje en donde quepa mucha contradicción, y si veo que hay algo en el personaje en el que el personaje no se comprenda a sí mismo y de todas maneras haga lo que hace. Eso me parece, te lo digo y me prendo.
porque me parece que eso es un área de una humanidad tan primaria y al mismo tiempo tan sofisticada en la combinación de cosas que no hay manera de no identificarse con eso. Ahí donde es la intuición del personaje la que reina. Si veo que hay algo allí, si es un personaje que lo tiene todo bajo control y que... Pues no. Si hay ese espacio para esa fragilidad y para esa contradicción y para esa hasta traición del personaje consigo mismo, salivo. Hay un proceso de conciliación, podríamos decirle así, entre aquellos proyectos que resuelven tu vida económica y aquellos que realmente te interesan, ¿no? En un plano personal. Sí. ¿No? ¿Cómo logras? Ahorita estoy un poco cansada de resolver mi plano personal, de satisfacer a la gran artista que vive en mí y quisiera poder cambiar mi coche. Bueno, pues va uno y viene con eso, ¿no? Soy mamá de 2 niñas, soy una mujer responsable y además quiero poder irme de vacaciones y sí quiero poder cambiar mi coche y hay que equilibrar esas 2 cosas, ¿no? No es fácil, ¿estás de acuerdo? No, ¿qué va a ser fácil? ¿Qué va a ser fácil? Porque además pasa mucho que si jalas mucho para un lado, entonces en el otro no les interesas, ¿no? Y si jalas mucho para el otro, entonces en este no te ponen atención tampoco. Entonces, bueno, quizás debía haber empujado más la idea de suplir a Osvaldo en las obras completas. Ahí estoy. Hubieras estado muy divertida. ¿Verdad? Yo hubiera ido a ver. Gracias. ¿Qué es lo más entrañable que te ha sucedido ejerciendo la profesión de actriz? Uy. No, pues son muchas cosas. Comparte con nosotros algunas. Te voy a compartir una, que es de la que me acuerdo, pero no es necesariamente... te voy a compartir 3, porque son de 3 mujeres que he admirado mucho. Cuando fue Luisa Huertas a Incendios, desde su asiento me hizo un gesto de una especie de saludo cruzado con reverencia que no voy a olvidar nunca. Julieta Gurrola entró al camerino y me llevó a un rincón y me dijo: asegúrate de cerrar para que no salgas de aquí y puedas ser lastimada. Ahí sentí que me hablaba de tú a tú. Y que te hable de tú a tú, Julieta Gurrola, es algo muy hermoso. Y Angelina Peláez me dijo: en mi premiación personal eres la mejor actriz del año. Ay, caray. Qué regalos, ¿no? Qué regalos. Eres una actriz que también se enfrenta diario a trabajar con nuevas generaciones y debe ser una sensación muy particular. Absolutamente. Yo, de hecho, deseo más trabajar con nuevas generaciones. Yo quisiera, por ejemplo, que mis próximos 3 montajes fueran con gente que no conozco, o sea, con la que no he trabajado. Eso deseo mucho. Te digo que me ando desbarrancando un poco, no sé bien hacia dónde. Porque además de pronto veo montajes que no necesariamente cuentan una historia con una anécdota clara, sino que hacen más bien un viaje sensorial o emocional y de todas maneras te hacen transitar por algo, ¿no? Entonces no sé qué vaya a pasar con nuevas formas de hacer teatro, espacios alternativos, por ejemplo, otros textos, volver a escribir, etc. Esta es la última pregunta de la sesión. ¿Qué papel, Karina, crees que juega el arte y la educación en la vida diaria? Ay, pues enorme, imagínate. Me quedo con las palabras de Muñoz Molina, que decía en un texto que se llama La disciplina de la imaginación, decía que el arte era un atributo de la inteligencia y una herramienta para la felicidad y para la vida. Y que decía que el arte era tan necesario, tan esencial para la sociedad como el agua y el pan. Entonces, imagínate, si no tenemos un país que esté bañado en eso, que desde niños estén expuestos a expresar a través de eso, a recibir eso, no como algo dejado para unos cuantos de una intelectualidad inalcanzable, sino para el mundo entero, para todo el mundo, cada uno a su manera. Qué gran espacio de libertad, qué gran espacio, qué inteligencia de otra forma desarrollada, ¿no?
sí creo que es... Yo no creo que tenga 20 años dedicada a algo frívolo y tonto. Claro. Tengo a 20 años dedicada a ayudarle a la gente y a mí misma a hacer de este un país mejor. Eso es sinceramente lo que yo creo. A través del conocimiento de ti mismo, que es por donde hay que medianamente empezar, porque de ahí a tu casa, ¿no? Ya me tienes muy mal, ya mejor acabemos. Te quiero agradecer en particular ti. por tu generosidad y lo noble que eres para compartir toda tu sabiduría, ¿no? Y tu generosidad sobre todo en escena y por esta clase de actuación intensiva que nos diste. Y esta es tu casa, querida, y lo sabes. Muchas gracias. ¿No? Felicidades y muchas gracias. Gracias.